este fin de semana en Colombia se logró que la izquierda ganara las elecciones y de esa manera, por primera vez, un candidato de la izquierda en Colombia se ha convertido en presidente. Se trata de Gustavo Petro. Y un poco para analizar los retos y lo que se viene después de este triunfo electoral, queremos conversar con Miriam Ojeda. Ella es consejera de paz para Europa en este proceso, ya 2 días después del triunfo de Petro. ¿Qué lectura se puede hacer? Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación, por el trabajo que Express News hace desde el Reino Unido para mantener a los colombianas y colombianos informados en lo que está pasando en nuestro país. Sí, Francia Márquez y Gustavo Petro hicieron una campaña bastante intensa que tiene cosas muy inéditas, como por ejemplo que el 80 casi por ciento, entre el 70 y el 80% de toda la región Pacífico y Atlántico salió a votar. O sea, hubo un rompimiento del techo de abstención impresionante y eso se debe a las propuestas que trae Francia Márquez y Gustavo Petro precisamente para esa Colombia, que sí ha tenido una voz, pero que prácticamente nadie la ha escuchado en estos 2 siglos que hemos tenido de vida republicana. Por cierto, entonces, pues ese yo diría que es uno de las cosas significativas que ha tenido este proceso electoral y pues los retos son enormes. La izquierda nunca ha gobernado en Colombia, entonces se ha hecho un llamado para hacer un acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional va a tener una arquitectura de diversidad política. Se ha entendido que para poder transitar de ciclos de violencia hacia ciclos de paz, hay que llegar a ese pacto, ese gran pacto nacional, a ese gran acuerdo nacional entre las diversas corrientes políticas que estén en el país para poder implementar un programa de gobierno que definitivamente está mirando hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad colombiana. ¿Qué país es el que recibe Petro? Bueno, Petro recibe un país con un alto índice de desempleo. Lamentablemente, en la pandemia no se tuvo unas políticas públicas para intentar mitigar un poco pues, la grave crisis económica que esto trajo. Entonces, hay sectores en el país donde realmente la pobreza se disparó, la pobreza extrema se disparó a unos niveles que no se habían conocido antes. Y eso, digamos que es como lo más de emergencia que este nuevo gobierno va a tener que enfrentar, es como nivelar un poco la balanza y que esas poblaciones hambrunas puedan tener una solución a largo plazo de esta situación que venía del paro, pero que también venía progresando desde mucho, ese descontento, esa falta de oportunidades, el desempleo siempre estuvo allí presente. Hay mucho, Colombia lleva muchos años siendo uno de los países que tiene más economía informal, en donde son los trabajadores informales realmente la mayoría y no los formales. Entonces, digamos que el paro nacional fue el producto de esa bola de nieve que iba bajando y está en el paro nacional y luego queda el país después del paro mucho más fracturado, también porque el presidente Duque tuvo muchas dudas de implementar el proceso de paz de una forma integral. Entonces se le unió toda la problemática en el campo con toda la problemática en la ciudad y no pudo, no encontró una forma de resolver ese país que estaba tremendamente fracturado por lado y lado. Sí, bueno, y de cara a futuro, ¿cuáles son los retos más fuertes? Preocupaciones, la económica, como tú dices, la relación con un empresariado e incluso con una dirigencia política en el Parlamento que no se le va a hacer fácil tampoco la gobernabilidad, ¿no? No, de hecho, pues aunque hubo un avance muy fuerte con la bancada alternativa, digámoslo así,
que pasó de ser una bancada bastante minoritaria a una bancada con mucho más peso. Aún así no hay mayorías en el Congreso y pues eso va a requerir de nuevo de que esa arquitectura que se está pensando para ese gran acuerdo nacional también se refleje en el Congreso para poder que haya lo que tú llamas la gobernabilidad. De lo contrario, pues va a haber muchas tensiones entre las políticas públicas y los programas de gobierno que trae esta nueva administración con las dinámicas del Congreso, que es donde pasan las leyes para que eso se pueda materializar en las regiones y a nivel nacional. Ahí es donde va a haber un gran reto porque Gustavo Petro y Francia Márquez ganan la presidencia, pero no ganan con una gran porcentaje de mayoría. Ganan la presidencia con menos de 1 millón de votos de diferencia. Entonces, se va a necesitar de mucha pericia política para poder balancear y tener gobernabilidad en esas condiciones. Y ahora, bueno, y en Europa y particularmente en el Reino Unido, donde la comunidad colombiana es bastante fuerte, ¿qué se puede esperar para nosotros, para los latinoamericanos colombianos aquí? Bueno, la política de exterior del gobierno de que ha propuesto el pacto histórico va a ser una reingeniería de las cancillerías y de las embajadas. Y esa reingeniería no solo va a ser en términos, digámoslo así, estructurales de cómo se funciona, sino también en la forma en cómo se conecta con las comunidades. Según lo que el programa plantea, las cancillerías y las embajadas van a tener mucha más conexión con la población, digámoslo así, con la mayoría de las poblaciones diáspora y de la población migrante colombiana, que, bueno, tiene muchas carencias y yo creo que esa reingeniería tiene que hacerse de una manera en consulta. Lo que yo pensaría que deberían hacer es llamar a la comunidad precisamente a que sean los mismos migrantes los que empiecen este diálogo a decir cuáles las expectativas y cómo se pueden desde la institucionalidad encontrarse con esta comunidad migrante que mantiene como muy apartada en sí de la política colombiana porque no hay un vínculo realmente estrecho entre el país que está allá y el país que está afuera. Bien, muy interesante. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Miriam Ojeda, y es comisionada de paz para Europa y bueno, también ha estado trabajando en todo este proceso dentro y fuera de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.